días. Estamos acá en la Universidad Nacional del Sur para hacer una nueva entrevista en el proyecto Voces de Malvinas. Y hoy nuestro invitado que va amablemente a dar su testimonio es Alejandro. Así que, bueno, bienvenido Alejandro. Si vos querés presentarte, decirnos de dónde sos, cómo es tu nombre, tu historia personal de chico, si sos de Bahía, bueno, empezar por el principio de tu vida. Bueno, muy buenos días ante todo y gracias por la invitación y esta posibilidad de poder compartir un pedacito de la historia de cada uno. Yo soy nacido en la ciudad de Bahía Blanca, en el Hospital Español, para ser exacto. A los 4 años aproximadamente se traslada mi familia a vivir a los Estados Unidos de América. Por consiguiente, mi infancia y parte de la adolescencia la transcurrí en Estados Unidos. Regreso a los 14 años a Argentina y ahí ya empezamos, ya me voy habituando a los cambios y a las modificaciones porque mi español era extremadamente limitado. Mi español se limitaba a alguno que peina cana, ya se acordará de Lupa. Mi mamá me mima y estaba con lo mínimo indispensable para poder comunicar. Comprendía algo porque se hablaba español en la casa de mis padres, pero no tenía la fluidez ni menos aún el vocabulario necesario. Cuando llego tuve 4 meses más o menos para prepararme para poder ingresar al secundario, porque lo que había hecho de secundario en Estados Unidos, en ese momento no había reconocimiento. Entonces, empezar De cero el de secundario. cero totalmente y sin toda la historia de la primaria que te va dando tanto geográfico como histórico y menos de lengua. Lo que fue lengua para mí cuando se daba una materia y te decían de la página 27 a 30, para la mayoría era una lectura, algunos un poco más intensa, para mí eran a memoria prácticamente, o de memoria, porque no tenía vocabulario, no tenía comprensión, tenía que estar con el diccionario al lado. Entonces, esa fue mi primera inserción y tratar de comprender. Lo hice el secundario en el Colegio Don Bosco de Bahía Blanca, por una situación especial, es decir, agradecido al colegio, pero era el único colegio que me aceptaba en ese momento por el tema de los papeles internacionales de Estados Unidos que tenía primario aprobado que viniera acá. Entonces, en ese stand-by de legalizaciones y de documentación en el medio, el que aguantó ese proceso, si se quiere definir, fue el Don Bosco. Una vez que ya te hiciste compañero, a mitad de ahí, continuá y lo hice con mucho gusto en el colegio. Pero por eso caigo en el Don Bosco también. Todo tiene una consecuencia y una razón de ser. Eh, y uno de los motivos, lo he contado no muchas veces, que mi familia define volver a vivir a la República Argentina. ¿Tienes hermanos? Tenía una hermana, sí, en el corazón sigue estando, pero ya fallecida. Y menor que yo. Entonces, cuando regresamos, ella le pasó un proceso similar en una edad inferior, porque ella fue con 1 año, volvió con 11, digamos que su adaptación fue más sencilla en ese sentido. Cuanto más edad tenés, más complejos se hacen las adaptaciones. En un mundo donde no tenemos la tecnología ni las posibilidades de hoy en día, donde te la tenés que rebuscar con lo que podés y con lo que tenés a mano para poder hacerlo. Y la razón de venir a Argentina fue que la familia se estaba acomodando en Estados Unidos, se estaba avejentando la familia que quedaba en Argentina, ya había fallecido un familiar, ya había pasado algo, entonces deciden que el proyecto de vida en Estados Unidos no es que estaba cumplido, pero que era bueno valorar, dejar de lado por ahí un crecimiento profesional o económico y apuntalar a la parte de familia. Y a su vez uno de los planteos fue, yo ya tenía 14, iba para 16 años de edad, podía terminar en una fuerza armada, porque nos estábamos bien en Estados Unidos desde el punto de vista de la documentación migratoria.
y dice, no, vamos a Argentina, qué posibilidad que Alejandro termine en alguna fuerza armada o algún conflicto. Bueno, 5 años después la historia se pintó totalmente distinta. Así que transcurrí mi adolescencia en el Colegio Don Bosco, eh, creo que como la mayoría de la gente, estudiando, practicando algún deporte. Fue muy complicado el primer año. El primer año me levantaba a las 5 de la mañana todos los días para repasar, para poder ir al colegio. Y después cuando regresaba, almorzaba, y si no teníamos que ir a educación física, que se hacía por ahí, no recuerdo, que se hacía la actividad de la tarde en otro momento o en otro espacio físico. Eso y ahí me ponía de vuelta a estudiar otras 3, 4 horas si podía, porque no tenía vocabulario, no tenía nada. Entonces tenía que incorporar, y bueno, y por ahí, no sé si la palabra es orgulloso, no quería quedar atrás, no quería que se sintiera ni pena ni lástima, decir que este no entiende o de lo que sea. Yo quería encajar, como todo, nunca perdiendo mi personalidad, pero encajar. Así que el primer año fue muy, muy difícil. Gracias a Dios tengo muy buenos compañeros que realmente apoyaron y que estuvieron al lado de eso. Y ya segundo año ya me fui acostumbrando. No la tuve, por ejemplo, con la ciencia exacta. La ciencia exacta yo venía con muy, muy buena base. Por el contrario, las ciencias exactas fueron muy sencillas para mí en ese sentido. Pero las otras materias no. Eran muy difíciles. Y ahí ir incorporando. Pero después fue un secundario, digamos, normal que uno puede llegar a tener, con altos y bajos, ya empecé a dar clase de inglés porque me recibí de Cambridge a los 15 años. Hice los 3 niveles. El First Certificate, Proficiency y Pre-Proficiency. Los hice los 3 en un año. Y a partir de ahí empecé a dar clases de inglés particular, más que todo conversación, que era lo que me dedicaba, porque mi primer idioma es ese y creo que todavía hablo mejor inglés que español. Entonces, a partir de ahí lo utilicé como una herramienta y me sirvió mucho para vincularme también con las personas, porque fue una herramienta de vinculación. Y bueno, me vinculó hasta con el básquet, me vinculó con distintos aspectos. ¿Juega hasta el básquet? Jugué y gracias a Dios muy mal. Ajá. Pero terminé en la parte de ayudando a la parte técnica de intérprete, porque claro, hoy en día hablamos de un idioma más o algo, y hoy con la tecnología que tenemos disponible en nuestras manos, prácticamente no se lleva una conversación perfecta, pero se puede llevar en forma adecuada y se puede entender. En ese momento no había nada. Lo único que existía eran los diccionarios chiquititos y manuales para tratar de buscar una palabra. Entonces, el instrumento, el marca comercial translator de lo que sea ahí, era uno, en la que cumplía esa función. Y eso terminó siendo un factor importante en Malvinas. Estoy pensando en eso, pero ya vamos a llegar. ¿Terminaste el colegio y después? Bueno, terminé el colegio y ahí me planteé, sabía que quería seguir estudiando. Soy orgullosamente exalumno de la UNS. Y para acá en lado iba. Entonces, en un momento dado empecé a preparar el ingreso en el año 81 para la licenciatura en Economía, y después me incliné para Ingeniería Civil. Hay un motivo y hay una razón. Arranqué con eso y después al final terminamos rindiendo un grupo que iba a ser reducido y nos hizo tan reducido un ingreso en el mes de septiembre, octubre del 82, para después entrar en el 83, no tener que hacer el curso de nivelación antes en el 83. Era para los que habíamos estado en Malvinas y después se terminó haciendo la 72C completa. Bueno, esas cosas que pasan en Argentina que se hacen más grandes de lo que son. Y al final hice el ingreso y aprobé para Ingeniería Civil.
Eso lo hiciste en el 81, no en el 82. 81, 82, porque hasta el 2 de febrero del 82, 2, 3 de febrero, yo empecé un día o dos los cursos de nivelación que se hacían en las escuelas dependientes de la Universidad en 11 de abril. Y ahí ya me llegó la citación y tenía que presentarme a cumplir con el servicio militar obligatorio. Al presentarme al servicio militar obligatorio, lógicamente que eso quedó en nada. Bien, y aparte 24 ejército. Ejército. En ese momento, para que la gente recuerde, se hacía un sorteo y acorde a los últimos 3 números del documento y en los números de sorteo se ubicaba desde el 1 al 1000 los primeros números de acuerdo a las necesidades de incorporación que tenían las Fuerzas Armadas, subía o bajaba, porque ese era el colchón de la cantidad que necesitaba, y después estaban numeraciones especiales que eran para Marina o para la Fuerza Aérea. A mí me tocó ejército, y normalmente los números bajos eran hasta el 300, 300 y pico. A mí me tocó 639, así que no había forma de quedar con número bajo. Bueno, ¿y dónde lo hiciste? Me tocó en Bahía Blanca, en lo que era el Comando Quinto Cuerpo de Ejército en ese momento, en el Batallón de Comunicaciones del Comando 181. Ahí hicimos el servicio, la instrucción, hicimos 300 y pico soldados, que estaban los que iban a quedar en el Batallón de Comunicaciones 181, lo de la Policía Militar, lo de la Telecom, lo del Hospital Militar y alguno que quedaba en el comando. Febrero del 81. Desde el 3 de febrero hasta una semana antes del 28, pongámosles alrededor del 18-20 de marzo del 82. Ese fue el periodo de instrucción. ¿En qué consistía esa instrucción? A ver, ¿cuán instruido fuiste en Malvinas? Esa es buena la pregunta. Es cuando uno habla de lo que es listo y preparado, que parece que suenan similares, pero no está. Y a veces uno no está ni listo ni preparado. Está ahí. La instrucción fue formado para trasladar un conocimiento básico militar. Cuando digo básico, porque al fin y al cabo uno era más la incorporación de disciplina para el cumplimiento de directivas que a veces de hacer ejercicios que iban a terminar siendo útiles para una situación de combate. Hablo de la ignorancia, porque yo qué sabía, más allá de una película, algo por el estilo. De tu experiencia. Pues, de la experiencia de vida, ¿qué pudo haber visto uno? Yo no tengo background de mi familia militar ni nada por el estilo que uno podía haber escuchado. Más allá de escuchar el padre de alguno que comente algo en el secundario, yo de conocimiento absoluto de lo que podría llegar a ser. Entonces hay un periodo de instrucción que se traslada a conocimiento supuestamente de combate. Pero ese supuestamente fue para vos una preparación. Claro. La preparación, yo sinceramente mirándolo, lo que pasa es que hoy uno lo ve de otra manera porque termina siendo presentismo, porque uno analiza el pasado con las herramientas y los conocimientos de hoy, entonces se pierde un poco la historia real en ese sentido. Yo creo que lo más sincero es que en ese momento yo consideraba que era lo adecuado, porque si era lo que se me estaba instruyendo, era lo que tenía que ser. Y como yo no sabía en qué ámbito se tenía que aplicar, de qué manera se tenía que aplicar, consideraba que era válido. Por ahí hay formas de instrucción. Nosotros estábamos en la compañía B, que burdamente se le decía la voladora, más allá de una cuestión de letras, porque vivíamos bailando es ejercicio militar arriba, abajo, de noche haciendo pozo de zorro. Y eso después, cuando fuimos nosotros, que éramos comunicantes, mucho no le apliqué. Bueno, a mí me pasó en la universidad, hay materias que tampoco mucho no las apliqué tampoco. Entonces, creo que se sustenta en la ignorancia, porque como uno es ignorante, no sabe realmente si es valedero o no valedero lo que se está incorporando. Lo que sí generó cierto compañerismo con algunos,
que después tampoco sirvió. ¿Por qué? Porque el grupo que fuimos, los 360, 380 que había en mi instrucción, del batallón de comunicaciones fuimos 11, de los cuales, distribuidos por distintos lados, hay compañeros míos que viajamos a Malvinas que yo los conocí realmente después de Malvinas, porque estaban en otro lugar, estaban en otro destino, no nos vimos, o nos conocíamos de vista, pero no nos conocíamos. Es decir, el favor, es decir, sabía que existía el otro, pero no lo entendía y menos lo comprendía, el que está ahí. Y llevó años eso después, empezar a charlar y con uno y de reconstruir. Entonces, esos conocimientos, está, cada uno le tocó un destino distinto y formas de trabajo totalmente distintos. Posiblemente la historia en otro lugar haya sido distinto. Los que estaban en un regimiento, que estaban todos juntos y que estuvieron instrucción durante un año y que convivieron, se conocía, y los vínculos humanos son fundamentales. Porque el vínculo humano no es solamente para la necesidad de la alimentación diaria, porque uno no es solamente con alimentos, sino con afecto y con emociones se alimenta también, sino que te da confianza y te da confiabilidad en lo que va a suceder. Nosotros tenés que ir construyendo, tenías que creer que tenías confianza en quien tenías al lado, porque no sabías. Entonces fue un proceso medio difícil ese de poder entender cada uno de nosotros lo que estaba sucediendo con el otro. Otras unidades, no, nuestra fue una unidad muy particular, éramos creo que 56, 57, y 11 eran soldados y el resto eran suboficiales y oficiales. ¿Pero por qué? Porque fue para prestar comunicaciones con equipo de comunicación. Es un trabajo muy específico, muy técnico, muy determinado en los roles que se tenía que cumplir. Y nosotros fuimos soldados clase 63. En otras unidades y todo, llevaron 62 que llevaban un año y pico juntos. El nuestro no. Entonces, bueno, fue una decisión. Yo no me corresponde a mí analizar si está bien o está mal. Pero eso sí lo vi de lo que está. Pero estábamos tan ocupados con las cosas que teníamos que hacer en la diaria que por ahí perdés la dimensión del razonamiento en ese sentido, porque vos podés decir que esto es mejor o peor cuando vos tenés un parámetro de comparación con que hacerlo. Cuando no tenés nada que te compare con, vos no tenés posibilidad de relacionar, ni cuantitativa ni cualitativamente lo que está sucediendo. Entonces, no lo teníamos. Entonces, todo era lo que era. Y bueno, contanos el momento, ¿en qué momento fuiste a Malvinas? ¿Qué día? Ahí ¿Pensaste que tenías que ir? esa es una anécdota linda que lo que hicieron en el servicio militar se van a acordar. Que cuando te tocaba hacer el servicio militar, excepto casos particulares que puede haber, uno trataba de quedar en un lugar determinado durante el año del servicio militar obligatorio, donde podías cumplir la menor cantidad de tareas posible y que tuvieran la mayor libertad de tiempo libre de lo que era adentro. Yo lo quería ese tiempo libre, ¿por qué? Porque cuando volvemos a lo de la universidad, estamos en los cursos de ingreso. Entonces, yo quería ese tiempo libre para ir afianzando y preparando para en el 83 poder rendir el examen de ingreso, que no podía venir porque era a principio de año, no había otro momento para poder hacerlo, ir afianzando, ir trabajando, ir haciendo algunas cosas y estar muy bien preparado para el 83, garantizarme lo mejor posible el ingreso a la universidad y a la carrera que yo quisiera. ¿Qué hacías? Como todas las cosas en la vida, las relaciones se generan, trataba de buscar a alguien que estuviera dentro de la estructura militar para que cuando pudiera finalizar en la etapa de instrucción te localizaran en algún lugar que estuviera cómodo. Es válido, cómodo, que está ahí. En el medio de la instrucción o durante el proceso de instrucción, un militar de un rango determinado que era conocido, no sé qué hizo, pero le dieron el pase y lo sacaron de Bahía Blanca. Así que yo quedé como Adán en el Día de la Madre. Perdido no tenía nada. Quedé en la compañía B.
Entonces dice, pero bueno, la compañía B eran los que más bailaban, los que más estaban de noche y todo. Pero de toda adversidad puedes encontrar algo positivo. Todo te puede dejar. Y en esa adversidad fue que, al estar bailando tanto de noche y haciendo Pozo de Zorro, los soldados viejos, los clase 62, que todavía quedaban y hacían de guardia de noche con nosotros, pude entablar diálogo con 2 o 3 de ellos, y fundamentalmente con uno. Y ese me dice, mi amigo personal es el asistente del jefe del batallón, y yo te puedo hablar con él para que te recomiende para quedar con el jefe de unidad. Aclaré. Asistente, jefe de batallón soldado, es el che pibe oficial. Ni hay que llevar los libros, ni nada. Ese que ordena, el que limpia, el que hace eso, es el che pibe. Es decir, no te coloques un calificativo y una profesión que no la tenés en ese sentido. Entonces, así fue. Y él me presenta y termino, después de hacer una prueba con 2 o 3, quedé de asistente del jefe de unidad. ¿Y cuál era la gran ventaja para los que no teníamos formación militar y, como yo decía, mi familia tampoco no tenerlo? Me dieron un pase, que era uno blanco, plastificado, que decía que no me podían retener en el puesto 1, en el puesto de entrada, básicamente, y que no tenía que vestir vestimenta militar. Podía estar de civil. ¡Wow! No voy a retener. Y a su vez yo podía ingresar sin ningún tipo de problema con la vestimenta que quería. Significa que terminaba y no tenía que cambiarme de ropa ni nada por el estilo, y que iba a cumplir un horario hasta las 3, 4, 5 de la tarde y ya me quedaba libre después, ¿eh? Fabuloso eso. Entonces terminamos la instrucción y nos dieron, no me acuerdo cuánto fue, 2 o 3 días de asueto, y vuelvo con este pase un día lunes. No me olvido nunca. Empiezo el día lunes. Yo, ¿funcionará esto? Paso por puesto 1, bárbaro. Voy, ordeno la habitación de mi jefe. Nos dieron en el casino oficial lo que era una habitación con camas con triple eran. Entonces 2 o 3 estábamos ahí. Y bueno, bárbaro, comíamos, hacíamos las actividades. Martes todo bien. Miércoles llegan y me dicen, Meringer queda cuartelado. Ok. Primero, ¿qué significa cuartelado? Bien. Usan léxico que uno no conoce. Claro. Entonces, cuartelado significa que no podés salir de la unidad y quedás acá adentro. Bueno. A su vez, tiene que ir al detal. Al detal es donde te entregan la ropa. Entonces, cuando voy al detal, me dan un bolsón, el bolsín grande, lleno de ropa, con elementos de higiene y con la marmita y los elementos para cocina, para comer, mejor dicho. De ahí a la armería, yo no tenía armamento. Un FAL con cargadores y todo de firma. Entonces, yo entré a la mañana con mi pasecito, que yo creía que está, y a la tardecita estaba vestido con ropa de combate, con un bolsón y con un FAL con 2 cargadores. ¿Eso qué día era? Día miércoles sería el 28, zarpamos 4 o 5 días antes, el 24 de marzo. 24 de marzo. Un primer pensamiento en ese momento, digo, qué mayordomo y qué asistente horrible que debo ser, viste, para que 48 horas duré haciendo la tarea. Ya me mandaron de vuelta, que sé. Y ahí fui ayudando a mi jefe, haciendo las cosas. Y el día sábado 27 de marzo del 82, me dice que podía ir a la casa de mis padres unas horas y que volviera a la madrugada, creo que eran las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana del día domingo 28, y que lo único que le podía informar a mi familia es que salíamos de maniobras. Yo algo vislumbraba de esto porque el playón de comunicaciones batallón estaba lleno de equipo de radio, estaban todos móviles moviéndose. ¿Qué es lo que vislumbraba? Se hablaba de que íbamos a ir de maniobras. Maniobras son ejercicios militares. Hasta ahí es razonable, porque
Y es más, se hablaba en ese momento que las maniobras se iban a hacer a Pigüé, porque tiene una unidad del ejército allá, íbamos a ir a Pigüé, se iba a hacer en campaña allá, que posiblemente se iba a interactuar con la Armada. Es decir, 100% creíble dentro de mi ignorancia del tema. Cuando el día 28, a primera hora de la mañana, bueno, 6, 7 de la mañana, muy temprano fue, salimos en el vehículo del jefe del batallón hacia destino desconocido para mí. Iba mi jefe manejando, al lado de él estaba el segundo, Julio Ferro, atrás iba sentado a mi izquierda el secretario de verdad de él, un teniente primero, no el Chepibe, y el Chepibe, acá. Y cuando iba manejando, mi jefe me preguntaba, ¿así que vos viviste en Estados Unidos? Sí, teniente coronel. ¿Y qué es lo que hiciste? ¿Cómo es esto? Y me consultaba cosas en inglés, algunas palabras y todo. Yo internamente, ¿pero qué le pasa? ¿Hay algún manual que tengo que traducir? ¿Para qué tanto lío saber del inglés que voy de asistente para ordenarle las cosas a él a una maniobra en Pigüé? Cuando llegamos a la base naval de Puerto Belgrano, llegamos a la zona reservada, que es a donde están todos los diques y a donde están los lugares para amarrar los buques, y era, claro, lo único conocimiento que uno tiene, bueno, si es alguna película que vio, parecía la película de guerra. Buques por todos lados, movimiento de tropas, movimiento de vehículos, un desplazamiento increíble. Y yo agarro un sargento que estaba ahí, yo, ¿no iba a ir a Pigüé? En Talco a Pigüé. Iba a Pigüé y me dice, no, usted no consulte. Le digo, bueno, Pigüé está bajo agua, entonces le digo, porque si no, no vamos a ir a Pigüé, le digo. Bueno, y ahí embarcamos. Parte del batallón va en un buque y a nosotros nos tocó en el Irizar. El Irizar es el rompehielo argentino. Embarcamos el Irizar y tipo tardecita, 6, 7 de la tarde, cuando ya había zarpado el Irizar y estaba navegando, Julio Ferro, el segundo, nos dice a Marcelo, que pasó todo el tiempo conmigo en Malvinas, mi compañero de Malvinas, soldados, vamos a hacer historia, vamos a tomar las Islas Malvinas. No lo pueden reproducir, no lo pueden decir, porque muchos de los que estaban todavía arriba de las embarcaciones no sabían el destino. Es más, algunos se enteraron en el comunicado previo al desembarco, de que iba a ser de esa manera. Ajá. ¿Y a dónde vamos? Yo no tenía la primaria acá en Argentina. Yo no tenía la historia, yo no tenía la geografía de Malvinas, yo no tenía nada de todo eso. Tenía nada. Empecé a recordar un mapita que había dibujado el segundo año del secundario de geografía, la amiga de una prima que había hecho un crucero o algo que había comentado que había ido por ahí, y empezar a construir mentalmente, geográficamente dónde estaba ubicado e históricamente qué apego tenía con nosotros. Sumado a un tercer factor, que podría ser el primero. Patriotismo. Si mi patriotismo 5 años antes estaba en Estados Unidos. Entonces tuve que construir el patriotismo argentino. El patriotismo y no el nacionalismo. El amor por la patria. El sentimiento de la entrega por mi patria. Empezar a incorporarlo eso, y de lo cual hoy me siento más que honrado de tenerlo, pero lo tuve que construir también, porque no lo tenía. Mi vínculo siempre ha sido una mudanza de otro país para el otro, un aprendizaje de un idioma, pero de ahí a sentir fanatismo, algo para cómo no soy fanático de fútbol, así que tampoco me iba a ir por el lado del fútbol el fanatismo, o de lo que sea ahí, o un apego de simbiosis de patriotismo futbolístico, de definirlo de alguna manera. Entonces tuve que incorporar eso y sentir que sea, porque nosotros éramos soldados de lo que está ahí, no profesionales, así que no profesionales en todo sentido, ni por la preparación, ni porque éramos remunerados por la tarea. Es decir,
breve paréntesis, cuando volvemos y todo nos pagaron una parte de plata que supuestamente era, y fuimos a comer una fonda en Buenos Aires y no alcanzó para la comida lo que nos habían pagado. Así que por dinero no iba por ese camino. Entonces ahí empecé a construir lo que hablamos en off hace un segundito, que si esta la tengo que hacer, tengo que poner pasión, tengo que poner entrega y va a haber mucho sacrificio. Y empezar a madurar ese proceso. Porque ¿sustentado en qué? En la poca experiencia que tenía. A mí me sirvió el cambio de vivir en otro país a vivir acá, no por el cambio idiomático, que después el idioma fue eso, sino ya desde los 14 años sufrir un corte y un arranque nuevo e iniciar cosas en base a tener ignorancia o desconocimiento de lo que podía venir y sin embargo mirar para adelante para poder seguir. A mí me sirvió eso. Yo digo, todo La distancia te acontecimiento, sirvió, claro. siempre si vos le buscás, te puede servir. Más o menos te puede llegar a estar. Zarpamos, vamos hacia Malvinas. Vos nunca habías subido a un barco. En embarcaciones pequeñas, pero nunca una embarcación de ese porte. Aparte que el portaaviones tiene un movimiento, el rompehielo tiene un movimiento muy particular, porque tiene muy pronunciado el cabeceo, que es precisamente para que la tiene para romper el hielo. El primer día de navegación, fabuloso, yo dormía abajo, en el fondo, en la bodega, en el último. Si se hacía un agujero, estaba el agua abajo del todo. Y mi jefe estaba, lo que recuerdo del buque, tiene como un edificio horizontal montado arriba de todo. Y ella tenía que recorrer por todas las escaleras, para llegar arriba, para hacer la habitación, acomodar las cosas. La secretaria en el barco seguía siendo la misma, el asistente de... Siempre tengo guardado, y debo tener una agendita chiquitita donde anoté cada uno, relevé de lo que estábamos nosotros arriba. Que no te puedo decir, porque nunca lo supe, si ese relevamiento fue como para mantenerme ocupado o porque realmente no se sabía quiénes estaban en cada lado. Si anotabas eso. Anotaba los datos de cada uno de lo que estaba. ¿Cómo estabas en esa libretita, te acordás? No, las cosas que él me pedía, es decir, alguna tarea o algo por el estilo para no olvidarse en ese momento, porque no llevábamos nada, llevábamos conociéndonos de una semana menos. Claro. No nos conocíamos. Y en realidad el que lo tenía que conocer por la tarea era yo a él, no él a mí. Segundo día bien, y el tercero, creo que fue el tercero, comenzó la sudestada. Tormenta tremenda, se empezó a mover las tormentas que dice que son típicas del sur argentino, del Mar del Sur. Y se le complicó el sistema de rolling del buque. El sistema de rolling es el que controla este movimiento. Entonces el Irizar hacía esto. Nosotros estábamos abajo en la bodega y recordando las películas o la serie de blanco y negro de la década del 50, como Los Tres Chiflados, nos poníamos dentro de la bolsa a dormir y se iba 2 metros para un lado y después volvía 2 metros para este lado y te ibas para acá y te volvía para el otro lado. Y bueno, ¿y qué haces? Es lo que es. Tratar de acomodar lo mejor posible. Empecé a usar la bolsa esa transparente con el ancla, que no era precisamente para guardar la reserva de comida, porque ya tu cuerpo no toleraba. Según comentaron en ese momento, el 70% de la tripulación estaba descompuesto. Mi jefe, que era un tucumano, así que muy avespado en la parte marítima y todo de formación de nacimiento, te puedes imaginar, estaba como si estuviera sentado en un banco de la Plaza Rivadavia. Nada, no le afectaba nada, en lo más absoluto. Y yo andaba con la bolsita esa de un lado para el otro y en un momento los pasillos arriba son angostos. Yo recuerdo que no tienen mucho, tendrán 1 metro y pico. Y te levantaba y te pegaba contra una pared y la otra. Y las olas
y se veía el agua pegando ahí arriba. Yo tampoco sé si el agua era que llegaba o porque salpicaba y llegaba ahí arriba. Pero fue un temporal tremendo. Es más, muchos no conocen que la toma de las islas iba a ser el 1 de abril, no el 2 de abril. Por razones meteorológicas se traslada al 2 de abril. Cuando empiezan a desembarcar en la madrugada, finales del 1 de abril, la madrugada del 2 de abril, se calma, como una pileta. En el Irizar llevaba 2 helicópteros, uno se rompió, no se pudo reponer, y para Irizar el helicóptero es fundamental porque el desembarco es helitransportado, porque la bahía de Puerto Argentino, la interna, no da el calado para que ingrese el buque, entonces está en el exterior, así que todo es helitransportado. Y bajamos 8:10, 8:15 de la mañana del 2 de abril en lo que era el aeropuerto de Puerto Argentino. Digo lo que era porque ya no es más el aeropuerto. Y estaban todavía en combate en la casa del gobernador. Todavía estaba infantería de marina, estaba peleando en la casa del gobernador. Subimos arriba de un vehículo de los isleños, de una marca comercial de las islas, y tipo camioneta, nos suben atrás a Marcelo y a mí y dicen: carguen las armas, saquen el seguro y si ven algo raro, disparen. Todo lo contrario en la instrucción. La instrucción siempre fue arma descargada, seguro puesto, siempre por el lado de la seguridad en ese sentido. Esto era lo contrario y aún después de tantos años no entendí que era raro. Así que ingresamos a la población donde se consideraba, que después fue así, que había Robert Marín dando vuelta, que la población podía ser hostil. Hostil. Para nosotros y en nuestro corazón, históricamente es nuestro. No tengo ninguna consideración distinta que eso. Pero también entiendo que para ellos los invadimos. Así que no nos iban a esperar con los brazos abiertos. No iba a ser parte de Italia recibiendo a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que lo liberó de ciertas cosas. No iba a ser esa la situación. Entonces, llegamos a la casa del gobernador y ahí fue cuando lo están trayendo a Giaquino, que ya había fallecido, estaba falleciendo. Y estuve de acá a 5 o 6 metros de la famosa imagen del inglés en el piso y el argentino apuntándole la cabeza arriba. Y ahí se me vino a la cabeza enseguida la imagen de... Yo los conocí bastante, los ingleses, y su comportamiento con Estados Unidos en Estados Unidos. Y lo primero que se me ocurrió fue "Don't tread on me", no me pises. Dije, esto, así no va a terminar tan fácil. Y bueno, y ahí estuvimos los primeros 48 horas aproximadamente. Estuve sin dormir, más allá de que cuando desembarqué ya llevaba un día y pico sin dormir. Cuando bajé del helicóptero quería hacer como el Papa, besar el suelo, algo que no se moviera. Y porque me tuve que hacer cargo de la central telefónica, porque ellos tenían 2 centrales, una con la cable wireless, con la cual comunicaban a través de cableado y todo con Inglaterra o con las islas o otros lados, y tenía una central telefónica interna de la localidad y que iba a ciertos campos y a la otra isla que estaba cableado. Pero era para que la gente recuerde la vieja película, el 2 con el 14, con los enchufes. No tenía ni idea cómo se iba a manejar una central de ese tipo. Las 2 señoras que estaban a cargo se fueron a la casa asustadas, que es entendible, y no podía quedar el pueblo incomunicado. Así que Hubo que aprender. tuve que aprender ahí. Entonces, durante el día
alguien atendía, una de las señoras había logrado, pero de noche nadie se quedaba. Noche, a las 6 de la tarde, 7, y me quedaba toda la noche atendiendo la central, comunicando de un lado, pero así que estuve los primeros 48 horas fáciles, casi 72 sin dormir. Y si dormitabas algo, nada más. Y parábamos en la construcción del religioso católico que se estaba haciendo ahí. Una obra en construcción que no tenía ni pared ni nada, se estaba levantando. Y de ahí nos trasladamos a Moody Brook, que era la base de los Royal Marines, que es al final de la bahía. Y ahí estuvimos durante el mes de abril, en casi abril. Después nos dan órdenes para... Haciendo esa misma tarea de comunicación. Siempre de comunicante y de intérprete. Bueno, eso te iba a preguntar. Siempre de intérprete. Siempre, porque había muy poco conocimiento del idioma inglés de parte de nuestra Fuerza Armada. Sí distingo, que después lo pude hacer cuando me tocó en fines de mayo y junio, estaba en el COT. El COT es el Centro de Operaciones Tácticas. Si los argentinos usamos siglas, imagínate la Fuerza Armada, con todas siglas, ¿viste? Para poder aprender. Entonces, ahí interactué más con la Fuerza Aérea, con el Ejército y con la Armada, y yo cumplía un rol fundamental. Era 4 de copa. Y el 4 de copa es buenísimo, porque no sos nadie, y si tenés un 7 para el envío, servíte para algo de lo que está ahí. Entonces, ese rol de no ser me permitió ser, porque podía observar y podía visualizar muchas cosas y trataba de ir ya entendiendo, ya había pasado el saber, ya estaba entrando en el entender, comprender ya, un complejo para llegar ahí, pero ya estaba en el entender de situaciones y ahí sí vi que, por ejemplo, la Armada tenía mucha gente que manejaba el idioma inglés, no sé si mucho, pero tenía. La Fuerza Aérea sí, porque eran pilotos. Entonces era más una cuestión. El Ejército no. Era muy limitado. Entonces, nosotros establecimos comunicaciones, nosotros la unidad, a la cual me incluyo, no es que yo la establecí. Y en esa red de comunicaciones que funcionó siempre. Lo digo por honor porque las comunicaciones son como el buen árbitro de fútbol. ¿Cuál es el mejor árbitro? Que no lo nombraste en todo el partido. Porque permitió que se haga el juego en forma adecuada y no es protagonista del partido. Los protagonistas son los jugadores. Y las comunicaciones hasta la rendición funcionaron. Con alguna falencia, todo funcionaron. Tremendo trabajo que se hizo en la parte de comunicaciones y que a veces queda relevado. Y es la base del entendimiento de todo esto, es tener buenas comunicaciones. Y el batallón lo logró. Y cuando cae un coronel, que lo ubican de mayor jerarquía, entonces mi jefe, que era teniente coronel, lo desplazan porque él estaba a cargo de 3 unidades de comunicaciones. La propia era del batallón y la compañía de comunicaciones 9 y 10. Hay un coronel que tiene más antigüedad, entonces mi jefe sigue siendo jefe de su unidad del batallón de comunicaciones y lo designan JP1. Ya me llamo con la sigla de vuelta. Jefe de personal de la sigla. Entonces terminamos participando con él en las evacuaciones, la verificación, el traslado por la isla. Yo anduve por todos lados, alrededor de Puerto Argentino anduve toda hora en todos lados. Los soldados solos no podían andar, yo andaba solo por todos lados. Pero era por el idioma y porque sabían que era mi jefe, que era por JP1 y el que está ahí. Entonces podía manejar. Y el idioma fue fundamental, fue hasta para participé y poner en funcionamiento Correo Argentino, poner en funcionamiento Radio Nacional, poner en funcionamiento, ¿qué se llamaba? ATC, creo que era en ese momento, Argentina Televisora a Color, no me acuerdo qué se llamaba en eso, porque se llevaron 100 televisores para distribuir y se trasladaba, se iba a dar televisión a color en la isla, que no había. Y así sucesivamente, el enlace con el cable wireless que lo tenían los ingleses,
el enlace con todos los servicios, el enlace con la gobernación, con los kelpers, porque si el kelper iba y declaraba de que el kelper se lo denominaba, yo te diría vulgarmente, al ciudadano de la isla, porque es una alga, esto es más que todo una descripción despectiva, no es una... nosotros lo hemos estado ahí y lo peor de todo no lo pusimos nosotros, ni los mismos ingleses se lo habían puesto. Los isleños de lo que vivían eso decían, me mataron 10 gallinas. Entonces iban a la gobernación y el gobierno argentino pagaba las 10 gallinas. Entonces terminé de enlace de todo lo que se te ocurra. ¿Pasa alguna situación compleja en esto de la traducción? Porque el traductor puede ser un traidor también. Claro, ¿no? el verdadero intérprete o traductor es, volvemos con el ejemplo del árbitro de fútbol. Vos cumpliste tu función de intérprete si está Pablo, está Claudia. Y acá está Alejandro de intérprete. Si Pablo dice, Claudia me dijo, el intérprete funcionó. Si Pablo dice, Alejandro dice que Claudia dijo, el intérprete no está cumpliendo su función en forma adecuada, porque no hay confianza en la persona que está llevando la información. Es un instrumento, es una herramienta, y que tiene que entender que su neutralidad es lo mejor que puede tener. Entonces, Mi pregunta era porque, me parece bárbaro, mi pregunta era porque, bueno, es una situación particular, vos ahí no es que estudiaste para ser traductor y aparte estaba de verde con uniforme. Y estabas en una guerra. Sí. Eso, mi pregunta era si te habías encontrado en alguna... Nunca me iban a ver neutral. Sí, claro. Yo no estaba vestido de tal forma. Mi vestimenta, lo que yo tenía, mi armamento, de lo que sea, aparte que tenía la bandolera cruzada con las municiones y lo demás, parecía el Rambo del subdesarrollo, ¿viste? De lo que sea ahí. Entonces, indudablemente que la primera cosa, que la imagen que vas a dar, no te va a dar de una persona neutral. Después de a poco te tenés que ir ganando la confianza con la gente y entender de que vos vas a tener tu corazón, vas a tener tu pensamiento, pero que vas a permitir que el diálogo sea fluido. No interceder en ese diálogo. Cosa que es todo un aprendizaje, porque yo lo había hecho antes de ir y lo hacía con el básquet también, pero en el básquet también iba haciendo un trabajo, que no me escuche mi hija, que es psicóloga, medio psicológico, porque a veces uno se está enojado, el otro menos enojado, y yo tengo que bajarle un poco para que se entiendan entre ellos y no se queden en las emociones. Bueno, acá también lo tuve que hacer más de una vez, es decir, tratar de que sea información y no cargada con emociones, porque si no se hacía muy difícil, porque si se ponían en posiciones cerradas era complicadísima la comunicación. Y me pasó también cuando fue, anecdóticamente recordar, fueron 3 periodistas de Bahía Blanca en ese momento, por el ejército, porque si no teníamos esas cosas. El que fue por la Armada, el que fue por el ejército, yo digo que es el trabajo del periodismo. Pero bueno, las instituciones, cada uno llevando lo suyo, y para mí, yo venía formado en un país donde es todo, y no individualmente. Pero bueno, y fue Carlos Almirón, José Luis Calvo y Jorge Palacio. Y Jorge, que lo conocen, es muy gracioso en algunas cosas y a veces te ponen en situaciones muy complejas. Yo lo quiero mucho, Jorge, pero te pone... Entonces, quería hacer reportajes, estábamos todos de verde, interactuando con la población en un vehículo del ejército y quería lograr algún tipo de reportaje al ciudadano que estaba viviendo ahí, lo más, no sé si la palabra es neutral, pero que reflejara lo que estaba sintiendo. Y no querían comunicar nada, ni hablar nada, y pasar de largo. Es más, se quedaban en la casa lo máximo que podían y salían a hacer las necesidades que tenían que hacer, porque no olvidemos que es una isla, por eso estaba prohibido de que los que viniéramos de afuera o los que las Fuerzas Armadas no consumiéramos en los establecimientos y los lugares de ellos, porque ese era el stock que ellos tenían para poder vivir.
y paramos a un inglés que era, vamos a usar un poco la memoria de la gente. Había una película muy famosa de Jack Nicholson que era Atrapado sin salida. Era un personaje de uno que hacía de nativo estadounidense, nativo de las razas indígenas o nativas de allá. Era un placar. No sabes lo grande que era ese tipo. Y me dice Jorge, decile que soy del ejército de Venezuela, que soy neutral para poder hacer el reportaje. No me creyó absolutamente nada y casi terminamos las manos en una situación que fue un problema de mala comunicación porque las pautas que se quisieron poner inicialmente ya no eran certeras. Entonces, cuando vos estableces pautas que no son correctas, no puedes pretender que después el diálogo transcurra por otro lado. Y eso pasó muchísimo. Como ese ejemplo, pasó muchísimos casos porque costaba mucho que aceptaran de que lo que yo iba a traducir, lo que iba a hacer, iba a ser neutral para la información. Porque a su vez, ¿qué conocimiento tenía yo y qué preparación tenía yo para poder atribuirme la función de ser filtro de cierta información? ¿Qué sabía yo si militarmente esa información es buena, mala, más o menos, o de lo que se haga? Yo lo que percibía lo trasladaba, me pasaba con las escuchas de radio, que más de una vez hemos detectado comandos que estaban ingresando, se pudo desarticular y todo. Yo me enteré después, porque no tenía idea, yo estaba haciendo la escucha en la radio. Y yo tenía que absorber toda la información y trasladar toda la información, no hacer un análisis de lo que estaba haciendo, porque tenía que ser neutral de hacer ahí. Fue una construcción difícil, pero como toda adversidad sirve para algo, es la que me permitió también esa posibilidad de ponerme en una situación neutral para ciertas cosas, ponerme de acuerdo con el creador. Porque ya para fines de mayo, más o menos, ya me he hecho las paces y yo ya no sabía si volvía, no volvía, qué iba a pasar, ya no proyectaba para adelante. Y esa forma de vivir cotidianamente, ¿Qué pasó de eso? porque te vas dando cuenta que va falleciendo gente, va sucediendo esto, los exterior lo tenés arriba, vos no sabés lo que es dormir sin tener constantemente bombardeo encima. Y eso que nosotros, al menos en mi parte, fuimos unos favorecidos, no sería la palabra, vivimos condiciones mejores porque estamos dentro de la población. Por eso lo que somos de allá realmente y lo que vivimos, no tenemos esa necesidad de creernos un personaje o una función que no tuvimos. Somos respetuosos de la función de cada uno. Y yo sé que yo cumplí una función importante de la que tenía que hacer, pero no era la función que estaba en primera línea. Y yo el respeto que tengo por esa persona, lo llevo acá. Esta medalla que está acá, que dice héroe, no es por mí. Es por lo que ofrendaron su vida por la patria. Y no me lo olvido nunca. Y me lo pongo por ellos, no por mí. Es por ellos. Entonces, la tenemos bien clara esa situación nosotros. O digo nosotros, los que hablamos, de lo que interactuamos, porque no quiero tomar la voz de otros que está ahí. Y te vas dando cuenta que va sucediendo. Nosotros hacíamos el evacuado, retiramos las fosas comunes para los muertos, de lo que sea y vos te das cuenta que la situación no iba a mejorar, iba a empeorar. Ahora, volvemos de nuevo como comenzó esta conversación. Empeorar dentro de lo que yo podía comprender lo que significa empeorar. Porque yo ya estaba en entender, era un avance, pero todavía no comprendía todas las cosas que está ahí, porque yo no tenía conocimiento de lo que significaba, cómo podía, pero si ves que la gente va falleciendo, las cosas van a estar, cada vez te están bombardeando más, la situación estaba cada vez más compleja, y puedo decir, esto, el final no debe ser lo que uno pensara, entonces ya deja de proyectar
el proyectar todos, cualquiera de nosotros ahora decir, che, ¿qué vas a hacer en un rato? No, voy a hacer esto y todo. ¿Para qué lo vas a hacer si no sabes si vas a estar? Entonces, deja el proyecto. Te voy a hacer una pregunta acá. Hasta este momento, ¿cómo era la comunicación con tu familia? La comunicación, yo en ese sentido tuve mucha suerte con respecto. No te digo muchas, pero no recuerdo el número exacto, pero 3, 4 veces yo pude comunicar. Por eso eran comunicantes. Claro. Entonces, por equipo de radio, mi padre y mi hermana, que era chica en ese momento también, todas las noches iban al radio club, porque, claro, hoy no lo vemos, se comunicaba por radio, y levantaban frecuencia y podíamos comunicar ahí, que era una comunicación no adecuada, si se quiere, por razones de seguridad, y podía. Y 1 o 2 veces fui al Cable and Wireless, que era esta instalación que tenían ellos cableado. Entonces, por cableado pude entrar a una línea de teléfono argentina y pude hablar 20 segundos, 30 segundos. ¿Y qué Sí. hablabas? Le decía que mi gran preocupación era cómo estuvieran ellos. ¿Por qué mi preocupación era? Porque yo sabía o creía saber cómo estaba. Ellos no. Porque alguna carta que llegó, hubo cartas que fueron y volvieron. La función del correo funcionó una función increíble la que cumplió en ese sentido. Y bueno, estaba para hablar mucho de cosas que pasaron con eso. Entonces siempre valorabas y tratabas de animarlos, porque vos no podías, o yo no quería, transmitir un mensaje lúgubre ni nada por el estilo, porque no modificaba mi situación y podía empeorar lo que ellos vivieran. Pero hay una carta que se publicó en la Nueva Provincia y después, claro, mire con el tiempo, que en la misma carta le hablaba a mi padre, a mi madre, ¿Una carta que escribiste vos? sí, a mi abuela, que después lo publicó la Nueva, de lo que está ahí, y a mi hermana. Y es una carta de despedida. Me estaba despidiendo. No, yo te iba a preguntar eso, si en algún momento esas cartas o esa comunicación había cambiado. Yo entiendo lo que vos decís, de mantener a tu familia preservada, pero en algún momento vos sentiste que En un momento dado, algo distinto. sí, sentís como que de esta no salgo. Cuando digo de esta no salgo, quiero decir que acá termina este capítulo. No sabía qué significaba terminar este capítulo, pero acá termina esto. Entonces, al principio, lógicamente, que tenés una resistencia tremenda a eso, te sentís muy mal, te agarra a cuestiones casi depresivas. Pasa que el andar diario de tanta actividad y cosas que estaban, no tenía tiempo realmente para decir. Decir que tenías tiempo para sentirte mal, no tenías tiempo para hacerlo. Entonces, y en un momento dado, es como que dejó de soplar el viento, está un poco calmo, el ambiente sigue siendo el mismo, el pasaje es desolador, pero lo notás un poco más tranquilo. Y ahí es a donde vos comenzás en ese momento ese proceso que yo te digo que me sirvió todos los anteriores, me sirvió eso y dije, y acá también tengo que entrar en una neutralidad. Acá también tengo que entrar en un momento de apartar un poco las emociones. Y transitarlo lo mejor posible. Volví a recuperar un poco esas emociones cuando llegamos al continente. Pero hasta la llegada no. No porque no sabían. Cese el fuego. Ajá, ¿qué cesa el fuego? Hay que tirar el agua al carbón. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cese el fuego? Prisionero. Ajá. ¿Y qué significa prisionero de guerra? ¿Y cómo vamos a estar de prisionero de guerra? ¿Y cuál es el trato que hay que dar a un prisionero de guerra? Ni idea. Vamos a volver como prisioneros. ¿Y eso qué significa? ¿Y a dónde vamos a volver? ¿En qué buque? ¿Va a volver en inglés? Un buque inglés. ¿Y cómo te van a trasladar? ¿Y de qué manera? ¿Y llegaremos o no llegaremos? Es que lo vivís pensando, a ver que quede. Porque yo Lo pensás hoy. por favor, no es que viví, porque no es así, no estás todo el día pensando esto.
pero los pensamientos están esos, en un momento aparecen. Entonces, el eso de ponerte en una situación neutral de esa manera con las emociones, favorece a de que esa pregunta la dejes ahí y no empieces a buscarle respuesta a esas cosas. Es como la famosa frase: si no querés la respuesta o no te gusta, no haga la pregunta. Entonces, empezás a entender que no te haces preguntas, que hay respuestas que no sé si la querés escuchar o la querés oír o la querés comprender. Entonces, la dejás ahí y eso lleva tiempo, llevó muchos meses después de volver, tratar de reencontrarte con vos mismo. Porque yo dije que perdí la capacidad de proyectar, Ahí habíamos quedado. pero a su vez cuando volvimos, perdí el sentido de pertenencia a lo material, si lo queremos definir. Ingresar a la habitación en la casa de mis padres, reconocer las cosas, pero no tener ningún apego a nada. Nada era importante. Es más, despertarse entre mi madre y yo no estaba en la cama, sino estaba en un rincón acostado. Pues yo no dormía en cama. Entonces, iba a la armatura. Me acuerdo que mi abuela, pobre, mi abuela era un fenómeno, pero todo el mundo decimos que las abuelas eran un fenómeno. Pues mi abuela era un fenómeno. Y estaba en la cocina y abre una bolsa de papas y caen las papas en la pileta metálica. Trrr, hacen las papas. Yo no sabía dónde meterme. Entonces salgo inmediatamente para ver dónde está y mi abuela, y le digo: la próxima vez, abuela, por favor, apoyalas, nada más de lo que hice ahí. Y esas pequeñas cosas que eran cotidiano, para nosotros no eran cotidianas. Y como 10 ejemplos, son muchos más que se podrían hablar, que fue el proceso post-Malvinas que lo abran, o yo diría la Segunda Guerra, que tuvimos que transitar. Ahora hablamos de eso. Contame, vos dijiste volvieron como prisioneros. Sí. ¿En qué barco volviste? En el Norland. Norland es un buque ferry que hacía cruce Canal de la Mancha. El ferry tenía parte de la tripulación del Norland era civil, porque en todo estado de guerra los países toman vehículos, transporte o elementos que son civiles y a veces le adosan a alguna fuerza militar y otras no. En este caso, la mayoría de la tripulación que conduce al buque era civil el que hacía eso, y después tenía la parte armada que estaba, creo que el segundo comandante del buque, y después todo lo que hacían la custodia y la guardia a nosotros. Ahí fue cuando me pongo, tengo el número de la Cruz Roja. Ahí es donde quedó anotado en las Naciones Unidas. Porque la Cruz Roja, cuando nosotros vamos, el Norland también tenía el mismo problema de calado que tenía el Irisa, estaba en la vía exterior, entonces desde el muelle de Puerto Argentino para poder llegar, fuimos en lanchones de desembarco. Los lanchones de desembarco, por la gente tiene, son como una caja de zapatos por definir y una puerta que se abre. Nos meten ahí arriba y de arriba nos apuntaron con ametralladora. Yo digo, acá en mi ignorancia, esa verdad, abre la puerta según de todo esto y ya tarde. ¿Qué sabía que iba a pasar o no? Llegamos al Irizar y lo que es la memoria selectiva, que uno, no sé por qué motivo, bloquea ciertas cosas. Yo no sé cómo pasé del lanchón de desembarco a la bodega del Irizar, del buque. Después nos dijeron que era con una escalera de gato, o sea, esas redes que se colocan grandes y trepamos por esa red y ahí subimos la bodega, porque el Irizar tenía una bodega grande, porque como todo ferry, para subir los vehículos y para poder... Entonces, ahí en esa bodega que estaba grande,
nos tenían, hay alguna foto, creo, y una imagen dando vuelta a donde había como unos containers donde estaban un poco más elevados, con ametralladora controlando todo, y abajo pasábamos por control de personal militar de ellos y había gente de la Cruz Roja. Y nos daban un número que te la estaban en la DUV como los precios en la bolsa de papa o de cebolla. En la bolsita le atás el numerito y ese era el número que teníamos de registro. De ahí nos trasladaron a distintos lugares en el buque. A mí me trasladaron a un lugar que eran unos camarotes de 2 personas y entrábamos 3. Y a mí me había dicho mi jefe, cuando yo lo dejo en el helipuerto, porque a mi jefe, a mi segundo, a Julio, los llevo al helipuerto porque se lo llevaron los ingleses, que quedaron 30 días más de prisioneros ellos. Porque los altos militares cumplieron ciertas funciones, o las que ellos consideraban que eran importantes por los motivos que ellos hayan considerado, no volvieron al continente, quedaron 30 días más. Y mi jefe me dijo, vos no hablas más inglés. Y vos te pregunta, me decía Alexander. Me decía Alexander, vos no hablas más inglés. A partir de ahora, si te preguntan, vos decís, era ayudante de operario de radio o conducías un vehículo. Eso es todo lo que vos decís. Bueno, listo, todo lo que yo decía. Cuando subimos arriba del lanchón de desembarco hacia allá, había un inglés que hablaba muy bien español. Lo mismo, no abrí la boca, no dije nada. Cuando subo, en el camarote me ponen con 2 correntinos. Uno estaba bien y el otro veo que se empieza a descomponer y como se desmaya. Le abrimos la chaquetilla y le abrimos acá y tenía todo hematoma. Volvió a la puerta y empiezo a hablar en inglés. ¿Para qué? Cuando abren la puerta, me agarran como la madre de los gatos de acá, me tiran al piso y de golpe tenía 3 armas apuntadas a la cabeza. Dice. Y lo más, no sé si es tragicómico, creo que parece más un escenario de una película de Woody Allen o de Mel Brooks. Me dice, vos sos espía americano. Bueno, mi acento es estadounidense cuando hablo. Vos sos espía americano. Yo lo miro y decía, ¿no? Una palabra que no se puede reproducir con F en inglés, le digo, ¿estás loco? Le digo, son aliados tuyos, no míos, le digo. ¿De qué me estás hablando? ¿Estás con vos o no conmigo? Bueno, ahí les explico, lo llevan a él a lo que era el comedor del buque y ahí se había armado como un mini hospital. Entonces ahí lo atienden, sí, tenía un hematoma, una pérdida. Nunca supe más nada de la vida de él, no sé si sobrevivió o no. No tengo registro histórico que nadie haya bajado muerto, así que debe haber sobrevivido. Y asistí un poco a los médicos ahí con algunas traducciones o algo que termina ahí. Cuando vuelvo al camarote, después me terminaron agarrando a mí, así que los 3 días que estuvimos navegando, estaba como cuando llegué a la central, prácticamente no dormí ni nada y me usaban a mí de intérprete de lo que sea. Y fui falso neutral. ¿Por qué? Porque si algunos compañeros míos, alguno decía algo de lo que no era adecuado o algo por el estilo, yo no lo trasladaba directo para que no. Así que mi trabajo de intérprete ahí estuvo bastante viciado, no estuvo muy claro, porque yo cuidaba mi equipo, mi corazoncito, mi gente, no iba a jugar para ellos. Pero ¿Y el barco dónde llegó? ¿No? el barco llegó al muelle de Aluar en Puerto Madryn. De ahí bajamos, nos suben arriba de un camión, se baja la lona, no ve nadie, nosotros no vemos nada y nos fuimos al aeropuerto de Trelew. Del aeropuerto de Trelew nos trasladaron en vía aérea en un vuelo de, creo que era Austral,
un avión comercial, pero que no tenía, estábamos nosotros solamente arriba, a Palomar a Campo de Mayo. Ujú. Eh, y en Trelew pasó esas cosas. Son casi de película, de filmar. Estaban los teléfonos públicos. Y si recordamos en esa época, los teléfonos públicos se usaban con cospeles, que para el que no entiende eran monedas con ranura, eran los plateados y los dorados, y era comunicaciones larga distancia o comunicaciones locales. Y yo no tenía ninguna de las dos cosas que iba a tener. Entonces, ¿qué hacíamos? Como hacíamos de tac, 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 lo golpeaba para ver si caía algún cospel. Cayó un cospel en un teléfono para personas con discapacidades diferentes que era más bajo, para que se pudiera arrimar con silla de rueda para poder utilizarlo. Cae uno, lo meto en el teléfono y llamo a la línea del teléfono de la casa de mi padre. Estoy entre Leo y de lo que sea. Llegué, fue todo lo que pude decir. Interpretar lo que quiera con llegué. Tengo palabras para poder interpretar lo que significa, pero no me sabía que no daba para más. Llegué. Vamos a Palomar, nos tuvieron 2 días y medio, casi 3 días, en eh, inteligencia, preguntas, esas famosas actas que no se puede comentar nada, no se puede decir nada. No sé si está bien o está mal, era el protocolo de lo que se hacía en ese momento. Yo tenía justo con Marcelo, le digo, Marcelo, no jodas. Le digo, si a vos te dicen que vistes un elefante rosa con un fal y que estaba tirándole a Rosales, vos decirle eso. Yo me quiero ir a casa. Claro. Le digo, ya no está ahí. Entonces terminamos con eso y volvimos en el último vagón del ferrocarril a Bahía. ¿No? Separados y escondidos. Y ahí empieza la otra guerra, ¿no? Ja. Pero la familia se había enterado por otro lado, porque un tío de mi madre se había escuchado por los medios que había soldados de Malvinas que habían llegado a Campo de Mayo. Yo me arrimo al alambrado y él aparece por el otro y le pego el grito, lo reconozco a él. Él no a mí. Porque mi peso en ese momento, cuando fui a Malvinas con 18 años, 19, estaría en 75, 76 kilos. Yo cuando volví ahí tendría 58, 60 kilos máximo, no llegaba a los 60. Entonces, eh, no era fácil distinguirme a mí, era Bahía Jody. Y le digo, esta noche no me voy a ir. Y tener la seguridad y se lo lleva. Obviamente que me voy a dialogar si estaba con seguridad por todos lados. Bueno, y ahí empiezan a hablar con un conocido de ferrocarril, que a la noche llega un tren de lo que sea. Entonces, cuando llegan a la estación, el ejército creía que nos iba a agarrar a nosotros y llevar al batallón y que no iba a nadie. Que éramos soldados que era de la policía militar, del batallón de comunicaciones, de varias unidades del que está ahí en el vagón, y se encontraron que estaba familia. Entonces tuvimos una recibida por una casualidad de esa y seguramente de alguna otra filtración de algún otro lado hubo la información. No puedo atribuirlo fortuitamente a la poca palabra que hablé con el primo de ¿O vos. a vos quién te fue a esperar? ¿Cómo? ¿Quién te fue a esperar a vos? Estaba mi padre, mi madre, mi abuela y mi hermana. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué te acordás? Y primera cosa que creo que nos pasó a la mayoría es que nosotros los veíamos poco por la ventanilla y los saludábamos, pero no nos reconocían a nosotros. Porque indudablemente que físicamente habíamos cambiado algo. Entonces no había de reconocimiento. Y bueno, abrazo, afecto, eh, el sentir o el de visualizar en un abrazo hogar, familia.
el de estar con gente que no tenía que explicar nada, no tenía que decir nada, no tenía que rendir nada, era familia. ¿Y ellos cómo los viste vos? Físicamente, digo, ¿qué foto viste de tus padres? Muy envejecidos. Mi padre lo había visto, nunca lo había visto con bigote. Mi madre canosa, por más que se había tenido, alguna cosa estaba. Mi hermana yo la veía enorme, por más que seguía siendo, no era tan grande, ¿cuánto tendría Elisa en ese momento? Yo tenía 19, así que tenía 15 años, 16, y mi abuela es muy envejecida también. Hay una foto que saca Ovarlo Zurlo, que es cuando estoy saliendo del batallón de comunicaciones y voy caminando entre mi familia, que es el regreso a casa. Y, y fue muy fuerte, fue muy, muy fuerte. Pero también debo ser sincero, que sentía como el hombre de campo. Vos llegás, te tratás, está todo bien, es muy agradable, pero está la tranquera. Y vos tenés que ganar la confianza para que te abra la tranquera y que puedas entrar. El diálogo es bueno, todo bien, pero está la tranquera. Y esa cosa de no proyectar y de lo demás era la tranquera. Tenía esa tranquera aún con la familia, que me llevó, no sé si superarlo, pero me llevó un buen tiempo a acomodarlo un poco. Me llevó. Eh, son, pero la alegría muy grande, pero eso también no lo recuerdo. Yo los reconocí, pero al principio no me reconocía. Fue, Dios, estar ahí, que te das cuenta cuando vos de movida tenés la sonrisa que lo ve y cuando mirás y decís, eso estaba. Y pues hablaste recién de una tranquera. Y entiendo eso, ¿eh? Este, ¿qué pudiste hablar? ¿Tus papás te preguntaban, vos no querías No, hablar? ¿Cómo fue no, yo tus creo que primeros tiempos, no? No sé, o continuó así. nosotros no sabíamos cómo tratarnos nosotros mismos. Nuestra familia y nuestros amigos no sabían cómo tratarnos. Y las instituciones que podría haber o no puesto gente para tratarnos, tampoco sabía cómo hacerlo ni estaban preparados para tratarnos. Así que nadie sabía cómo tratar nada. Entonces, ante la duda, no pregunto. Y creo que en muchos hogares jamás se habló con la familia. Porque uno no quería trasladar el dolor o las cosas que uno vivió o las situaciones que vivió, para no hacerle mal a ellos, porque ya lo viviste. Por el otro lado, ellos por el amor y por el cariño, por el respeto, tampoco nos preguntaban y tampoco sabían cómo preguntarlo. Así que jamás tuve una charla profunda ni hablé con mi padre. Jamás lo tuve con mi señora. Jamás lo tuve con mis hijas. Que no significa que no lo puedas tener. A veces ahora de a poquito, la otra día estábamos no hace mucho, y le empecé a contar una o dos cosas. Si ellas saben algo o mi familia sabe algo, es por lo que ha salido en alguna entrevista, en algún lugar, algo que se ha hablado, o les comentó alguno que dio una charla en una escuela o algo de que sea, por terceros, o por mi persona, pero no en forma personal, sino a través
una plataforma, un medio o algo para poder transmitirlo, pero no directo. Y creo que en nuestra ignorancia, ellos y nosotros nos queríamos proteger. No solo a uno mismo, sino al otro. Siempre tratando de cuidar al otro. Pero vos seguramente en algún momento necesitaste hablar y encontraste a alguien con quien hablar, algún lugar, algún espacio donde... Bueno, así nace la primer grupo que nos juntamos, que se llamaba la Agrupación de Combatientes, que después se transformó en el Centro. Son denominaciones, no va. Pero nace porque todos nos pasaba más o menos lo mismo, nos empezamos a juntar. Con el año 83, 84, 83 creo que fue. Se celebra un acto el 2 de abril, creo que fue. Porque en ese momento no se celebraba el 2 de abril. Entonces, y en la Plaza Rivadavia, de Bahía Blanca, había en un árbol papel y que decía con una flecha veterano acá. Y en realidad no hubo mala intención, era la forma que tenían los organizadores de poder tratar de dar cierto orden a dónde ubicar a las personas. Hemos pasado por un momento que pensábamos de otra forma, pero después uno se va dando cuenta que en la vida que no hubo ahí charlando con gente mala intención de ningún tipo, era simplemente una cuestión organizativa. Pero a nosotros nos pegó horrible. Vos decís, no solo fuiste solo a la plaza, ya fuiste con algún compañero. Nos habíamos hablado entre algunos, lo poco que se había hablado, porque para que nos dimensionemos en el tiempo, teléfonos fijos y en lugares limitados. Y el resto eran encuentros personales. No había otra forma de poder comunicar. Yo vuelvo en el 80, en septiembre, octubre del 82, ingreso a lo que era antiguamente Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, que también estaba Malvina Entel, con el Legua, que también interactúa en eso. ¿Y cuál te parece que fue mi primer trabajo en Entel? Comunicación. Operador internacional. El famoso 000 que sabía que llamar para comunicación internacional. Era la parte de comunicante, la parte de intérprete, la parte de traductor, todo en una confluencia en un puesto de trabajo. Ahí ingresaste en qué momento dije que Septiembre, octubre del 82, porque se había abierto, se había salido la primera ley y se posibilitaba a los soldados veteranos de Malvinas que tuvieran idoneidad poder ocupar algunos puestos en algunas empresas públicas nacionales o con capital público, creo que algo por el estilo era. Y ahí entramos algunos y ahí conocí a algunos que también entraron a trabajar en Entel y esas eran las vinculaciones que teníamos. Y ahí pero tenías que tener idoneidad para eso. Cuando me acuerdo de hacer la entrevista y todo, y dice, ¿y a dónde te gustaría estar? Y qué sé yo, ¿dónde puedo estar? Lo que he hecho y todo, hay un lugar bárbaro para vos. Operador internacional. 5º piso del edificio Beruti, fila de atrás. Y ahí estuve 3 años, hasta el 85. Mientras ya estudiaba en la universidad. Bien, estabas hablando de la Plaza Rivadavia y de ese... En la Plaza Rivadavia estaba el cartel y decía veteranos acá. Y nos pegó tan mal eso. Porque sentimos que nosotros no nos dábamos el lugar que teníamos que o creíamos que teníamos que tener. La culpa no era de quien me asignaba, sino de que yo que no ocupaba el lugar que tenía que tener. Entonces, si este es un homenaje a nosotros y estamos en una flecha para acá, algo estamos haciendo mal nosotros también. Y ahí nos empezamos a agrupar.
algunos por sentimiento de bronca hacia la situación y otros, la mayoría, digamos, entendiendo de que, bueno, si se des el espacio lo va a ocupar otro. Y ahí nos empezamos a juntar y a jugar al ping pong y a charlar entre nosotros y algunas cosas se hablaban y otras no se hablaban. ¿Y qué terminamos haciendo? Sin saberlo, sin conocerlo, terapia de grupo. Terminamos los que no sabían cómo tratarnos ni nosotros encontramos un espacio para poder tratarnos. Y eso permitió que al menos dentro de nuestro grupo, excepto Yogi, Malvinas para nosotros fue un hecho importantísimo en nuestra vida, pero no es toda nuestra vida. Es un hito, un momento que nos marcó, que nos sigue marcando, que sigue siendo importante, pero no es toda mi vida. Mi vida nos quedó circunscripto a eso. Y a nosotros todos, la mayoría, nos pasó lo mismo. De los del grupo tuyo. Circunscribo eso. Claro. Siempre a lo que yo conozco. Pero vos hablaste hace un rato de otra guerra. Dijiste, ¿por qué? Sí, porque hablan de la posguerra, pero en realidad no fue una posguerra, fue la Segunda Guerra. Porque la Primera Guerra era claro el enemigo, a dónde estaba el enemigo. El enemigo, una palabra muy antigua de lo que hizo ahí, porque después terminamos descubriendo, no es tanto del amigo y enemiga la situación. Y cuando volvimos acá, se nos ocultó. No era bueno hablar de que estuvieras. Había un ejemplo cuando redactaba mis primeros CV, mi primer currículum, y ayudaba a otro a redactar algún currículum, cuando se ponía en el currículum uno de los rubros servicio militar. Porque el servicio militar era obligatorio, quien no hubiera cumplido era desertor, no podía trabajar, etcétera. Había unos condicionamientos legales. Entonces, en el currículum era importante volcarlo. No había la posibilidad de las bases de datos tan rápidamente buscar como hoy. ¿Y qué poníamos nosotros en servicio militar? Cumplido. Nada más. Servicio militar cumplido y a lo sumo en la unidad que se había cumplido. Ejército argentino cumplido, Armada Argentina cumplido, cumplido. Pues tiramos los loquitos de la guerra. ¿Vos eso lo sentiste? Todos los que lo dicen, se escucha, ¿no es cierto? Pero vos lo sentiste eso en vos. Sentí como que vos querés ser parte de algo y no podés llegar a ser parte. Como que te forzás de querer llegar a estar acá, pero llegar a las puertas. No puedo entrar. Es como Entiendo. los boliches antiguos de los demás o los puertas que llegaste hasta la puerta pero no puedo entrar. Y si entraste, quédate tranquila que la sala VIP no te va a tocar. Siempre quedaste ahí. Y eso dolió mucho. Dolió mucho, pero tampoco teníamos ni la capacidad, ni el conocimiento, ni la estabilidad a veces emocional como para poder ubicarnos en otro lugar para poder entenderlo. Algunos, yo lo que traté de hacer, me quedo en mi caso, fue, bueno, esto es lo que pasó de esta manera, yo tengo que seguir con mi vida y tengo que seguir construyendo por allá. A mí me ayudó mucho el básquet que tuve relacionado. Y me ayudó muchísimo. Para mí fue una cosa importantísima en mi vida, la UNS. La UNS para mí fue fabulosa. Porque la UNS me generó otros vínculos que no tienen nada que ver.
el entender en mi carrera que la mayoría no eran de Bahía. Entonces ellos también vivían distanciamiento, cuestiones emocionales, no por lo que yo viví, pero Sí. cosas totalmente distintas, pero que había un punto de coincidencia. Yo no le hablaba de la cuestión de Malvinas, porque yo creo que me recibí y gracias a Dios he tenido muy buena relación con mis compañeros, con la compañía de estudio, con la gente, con los profesores. Pasé muy lindo en la UNCE en ese sentido, con alto y bajo, como todo, pero bien. No sé si el 20% sabía que había estado en Malvinas. Y creo que estoy regalando puntos, porque no se hablaba. Por ahí en un acto que se filmó algo en el año 84, 85, por primera vez izamos la bandera en la Plaza Rivadavia el 2 de abril y yo participé del izado de la bandera. Entonces salió en el Bien. diario, se comunicó, entonces tuvo un poco de difusión en ese sentido. Salió un poco el tema. Pero no porque yo lo hablaba. Porque no lo hablaba. ¿Estuviste en Malvinas? Sí. Sí, claro, punto. Ya está. Es como que si te preguntan, ¿che es negro? Sí, es negro. Y ahí quedaba. No, no había. ¿Y pasaste frío? Sí. ¿Tuvieron hambre? A veces sí, a veces no. Todas monosílaba, palabras cortas, cortante, pero no era que no quería responderte, no tenía las herramientas tampoco para poder hacerlo. Y Sí, eso cambió. ¿Te parece que el cambio tiene que ver con cada uno de ustedes, que es un cambio que tiene que ver con lo colectivo? ¿Por qué cambió? Porque hoy es distinto, ¿verdad? sí, cambió. Me parece que es distinto. Como dice el economista de Pablo, la verdad es heterogénea. Entonces creo que Bueno, pregunté mal, te estoy pasando la pregunta, no hacer una afirmación. ¿Para vos cambiaron las cosas? es heterogéneo. Hay muchos factores que cambiaron. Primero, mirándolo de lo más sencillo, creo que cambiamos nosotros y cambió la gente. Cuando digo gente, lo que nos rodea. No estoy excluyendo y incluyendo, simplemente diferenciando lo que sea. El approach que le dimos cada uno ha sido distinto. Por el lado nuestro, una apertura a poder explicar y compartir lo vivido, y de la gente de preocuparse realmente por lo que estaba y no las preguntas trilladas que era la demás. Así que pasaste hambre, ¿no? ¿Y el frío? ¿Hacía mucho frío? Pero no lo decían de malo, porque es lo que se les haría. Pero la verdad, bueno, tenías ganas de andar hablando de esas cuestiones, de lo que está ahí. Y, claro, y técnicamente, por ahí, el que fue militar podía hablar de lo que fue estrategia y cosa militar, pero nosotros que éramos soldados, ¿qué me va a preguntar a mí de estrategia militar? Yo te puedo contar lo que yo vi, cómo vi, y cosas que me gustaron y cosas no me gustaron. Por ejemplo, la comunicación no me gustó. ¿Y qué comunicación? No me gustó la comunicación que había entre las fuerzas. Y esa era la ventaja de ser cuatro de copa. Yo veía, yo hablaba con todos. Yo hablaba con la Armada, hablaba con la Fuerza, con el Ejército, comunicaba. No tenía problema con nadie. Pero yo no era nadie también. Y entre ellos esos recelos de todo lo demás. ¿Cómo es la historia? Hay instituciones en el mismo país. Y a veces mala, no más o menos, mala. Entonces, eso sí puedo hablar. Ahora, si tendríamos que haber hecho esto, lo demás atacado por allá, hablarle a uno que entienda de estrategia militar. Yo no entiendo de eso. Y eso pasó. Yo creo que cambió fue, viste cómo es la comunicación. Del emisor y me quedo más con el perceptor que el receptor de lo que sea acá. Cambiaron los ruidos y cambiaron los paradigmas. Los paradigmas de la gente hacia nosotros y el paradigma de nosotros hacia la gente. Y es feo como suena, pero es así, porque en un momento dado era como bandos. Y no somos bandos, somos todos lo mismo, pero con experiencia distinta. Es decir, lo que yo viví soy igual a cualquier otro que le tocó vivir un momento determinado de la vida.
Ni la divina, ni la varita mágica me tocó para un lado, ni nada, me dio la posibilidad de poder estar sentado acá y haber construido y hecho cosas, pero no soy un iluminado, ni no soy nadie en especial, ni nada, y puede haber tocado a mí y puede haber tocado a otro. Pero en un momento dado nos sentimos separados. Bueno, creo que eso cambió mucho. Esa apertura de cada uno de los lados de poder entender y de preocuparse sanamente. Y nosotros nos sentíamos perdedores. Y nos hacían sentir, o creíamos que nos hacían sentir, que habíamos sido perdedores. Y esto es como el deporte. ¿Sos recreativo o sos competitivo? No, yo soy solamente recreativo y te pelean todo, ¿no? Vos sos competitivo y te querés disimular que sos recreativo. Y así que en síntesis, por más que te diga que no, a nadie le gusta perder. O ni siquiera vamos a sacar la palabra perder. Un resultado adverso, un resultado distinto de lo que vos crees que debería ser. Vamos a ponerlo de esa manera. Y nosotros nos hicieron sentir eso, que habíamos sido consecuencia de la adversidad. Y nosotros no lo creímos. Y nosotros nos convencimos que era así. A la gente le gusta contar la ganada, no la perdida. Y ese llevó un largo, largo proceso. Entender que no hay gente que gana ni pierde. Son momentos de la vida. Y que el sufrimiento se comparte. Y si se sale en conjunto, no solo. Y nosotros tuvimos mucho tiempo aislado. Y por eso la Segunda Guerra hemos perdido muchos, porque en la soledad no pudieron encontrar la solución. La solución está en otro lado. Y no tener las herramientas para poder procesarlo, ni comunicarlo, ni poder adaptarse. Eso, si uno pudiera volver para atrás, sin cometer el error del presentismo, un buen apoyo de movida o acompañamiento, creo que la Segunda Guerra no hubiera sido la Segunda Guerra, sino una posguerra. No tan cruel. O una posguerra. Nada más que con las consecuencias de una posguerra. Pero no una segunda, que tuvimos que seguir peleando por el reconocimiento, peleando por los derechos. Y seguir siendo no digo los que más, pero del grupo de gente que más está presente el tema de la soberanía y de lo que significa. De lo que significa el sacrificio de lo máximo que puede llegar a tener el ser humano, que es su vida, en pos de un bien superior o por otras personas, que también lo hacen. Muchas profesiones, como lo hacen de seguridad, la gente de salud, también lo entiende, ¿eh? No está circunscrito a un solo lado, ¿eh? Otros también lo comprenden. Y nos llevó, y la sociedad lo llevó. Creo que merecen una mención muy especial los educadores.
desde lo más básico, desde los jardines y la enseñanza inicial, hasta el máximo nivel de preparación superior, que lo han mantenido vigente, lo han seguido transmitiendo, lo han hablado a los chicos lo han hablado con los padres, hoy con los abuelos. Lo han, eso que no fue diagramado especialmente, que se dio, creo que más naturalmente, nos terminó uniendo a todos. Nosotros hicimos un trabajo creo que importante, pero el sistema educativo en lo que es la educación en sí jugó un rol preponderante. No visto, no valorado y no reconocido, como que era su obligación. Ujú. ¿Qué sé yo? Los veteranos van mucho a las escuelas. ¿Vos vas a las escuelas? Sí. Este año se nos ha complicado mucho porque vaya basado en acontecimientos particulares y los veteranos nos pusimos en la cabeza de Pues vuelta. sí, ya vemos. ¿Vos a las escuelas vas? Y lo vas a una escuela, ¿qué es lo que pensás? ¿Qué querés transmitirle a los chicos? Porque los chicos te hacen esas preguntas que vos decías, ¿no es cierto? Pero con qué intención vas a las escuelas? La intención en la escuela primero es trato de ubicarme a donde voy desde el punto de vista no la ubicación geográfica o de lo que sea del establecimiento, sino si voy por de acuerdo a las edades de los chicos, Claro. de lo que sea, porque tenés que orientar la conversación base a eso y de lo que está. Y lo que trato de transmitirle es que aún en las vivencias difíciles, aún en situaciones como esta, se puede salir para adelante y se puede crecer. El amor por la patria, lo que es la moral, lo que es la ética. Trata de explicarle a los chicos que la ética son las reglas del juego y la moral es como yo defino que voy a jugar ese juego. Entonces, que comprendan lo que significa. Y esos valores básicos los trato de transmitir. Les cuento cosas, trato de sacar afuera las cosas que no me aportan nada. Es como, creo que fue el 10 de junio, el 11 de junio, nevó en Malvinas. Memoria selectiva. Yo, de la nieve. No me acuerdo de la nieve. Lógicamente que he tenido la fortuna, la suerte, la posibilidad de hacer tratamiento, de poder ir a profesionales para poder hacerlo, y cada tanto, en estos días, hago un tune-up de vuelta y hay que hacerlo para mantener. Yo ya no sé si tengo que alinear los patitos o tengo que encontrarlo primero y después encontrarlo, después a ver si los alineo, pero para poder tener ahí. Y en eso me dice, Ale, ¿de qué color es la nieve? Y yo le digo, mira, yo me crié 10 años con nieve, con 2 metros de nieve, con 1,5 metros de nieve. Le digo, la nieve no es blanca, la nieve es un gris, a veces amarronado porque se derrite y todo, no es de la fotito de esquiar tan lindo blanco así. Para vivir es complicada. Ah, bueno, pero está entre los blancos, sí, me dice. ¿Y color rojo en la nieve? Le digo, no, a no sé que se caiga algo o lo que sea ahí, no. Y ahí me di cuenta por qué la bloqueé de lo que está ahí. Entonces a veces, y yo no quiero transmitirle eso en la charla, yo no quiero eso que vaya, porque no suma, no aporta. Entonces trato de transmitirle eso, transmitirle de que se pueda para adelante, ubicarlos, con los chicos ubicarlos, entonces a ver si un hermano, un primo, algo, para entender a qué edad fuimos nosotros y que la persona pueda tener un referente de esa edad para poder entender. Real. Claro, y nunca lo quito. Lo quito porque no me gusta la palabra extrema de nunca y siempre, porque la vida va en el medio, ¿no? Los extremos del que está ahí. Hacerlo comparativo y decir, mirá en nosotros lo que hicimos con esa edad y esto lo haría.
que esas comparaciones que no aportan absolutamente nada, es en otro contexto, porque si no estamos como un economista. Te planteo el escenario, pero es ceteris paribus. Yo cuando tuve que hacer la maestría digo, ceteris paribus, siempre cambian las condiciones, le digo, nunca se van a quedar las condiciones iguales. Y acá nos mismo, las condiciones son modificadas, entonces la adapto de acuerdo a lo que está. Si en ese momento determinado pasa un acontecimiento especial, como pasó ahora de lo que tuvimos que vivir, la ayuda, la colaboración, el estar al lado, eso también se puede involucrar, porque son valores que nosotros tuvimos también, porque nosotros teníamos el valor, si tenías algo, lo repartías con el otro. ¿Por, por qué te parece que rápidamente nosotros era el día domingo, el día lunes, después de la inundación, ya estábamos con un camión y repartiendo cosas? Y inmediatamente nos agrupamos para poder hacerlo, porque entendemos lo que significa la necesidad, entendemos lo que significa la ausencia, y con la ausencia no estoy hablando solamente de vinculación y de lo demás, sino la ausencia de tener contención. En una charla con X situación, no la voy a plantear, una persona me dice, no, rápidamente estuvimos presentes en las instituciones. Lo miro y le digo, no entendiste nada. Me dice, ¿cómo que no entendí nada? Le digo, sí, no entendiste nada. Lo primero que estuvo fue el vecino, el de al lado. Ese fue el primero que ayudó. Ese es el primero que reaccionó. Ese que después agrupado con otro fueron las instituciones y fueron los lugares para poder ayudar. Pero el primero que reaccionó no fue la sintió, fue la gente misma. Y eso me trato de trasladarle a los chicos también, a entender el poder que da el ayudar al otro y lo bien que te hace también. El poder sentir que vos podés transmitir al otro. Y siempre tratar de darle una esperanza. A veces se te van las charlas y te das cuenta que se larga a llorar alguna y decís, bueno, me fui a la banquina, vamos a acomodarlo de vuelta porque me estoy yendo, viste, tenés que acomodarlo de nuevo porque por ahí se te escapa. Pero siempre trata de transmitir lo que fue, la historia lo más pura posible, que no un relato, sino la historia de lo que fue, qué es lo que sentíamos y vivíamos en ese momento y dónde estoy ubicado ahora. ¿Quién era? ¿Quién fui en ese momento? ¿Quién soy hoy? ¿Fuiste a Malvinas de nuevo? No, no. Qué sé yo, hay un montón de versiones de lo que está ahí. Alguno te dice, no voy a Malvinas porque tengo que ir el pasaporte y yo no iría a territorio mío que no fuera con el pasaporte. Yo trabajé 28 años en migraciones. Fíjate la vuelta de la vida, de lo que es con los ingleses y todo, y yo radiqué ingleses. Estoy trabajando en migraciones. Soy ingeniero, así que las vueltas que te da la vida, pues la vida te da tantas, qué cosa hay. Entonces, eso del papelerío, la documentación identificatoria, no, a mí no me mueve, no más absoluta y todo, porque es una mera formalidad administrativa. Eh, es más profundo, hay seguridad y todo, pero digamos una medida administrativa. Pero no tengo bien en claro el día después. No tengo bien en claro cómo voy a reaccionar. Si voy, tengo que ir con personas que vivieron lo mismo, similar o parecido de lo que sea, o que vivieron otra situación en otro lugar y que a mí me enriquezca con las experiencias de lo que vivieron ellos también, para poder ver la visión que estuvimos en unos kilómetros a la redonda, pero vivimos realidades distintas y quiero conocer esa realidad también. Si se da en ese contexto y todo lo demás, creo que volvería. Si no, no sé, porque he visto casos que fueron y no volvieron mejor. Digamos, no solamente que hubo que buscar los patitos, sino que ya los perdieron los patitos, eso. Entonces, no, llamalo. Cuidarse, está bien. Exacto, Está muy bien. exacto. Supervivencia. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo esta sincera conversación que tuvimos, y espero que bueno, que sirva
este archivo para la transmisión a las nuevas generaciones y para que no se olvide. Creo que sí, agradezco este espacio, agradezco que a través del tiempo se pueda ver que hubo un grupo de argentinos que dieron todo por su país y que trataron de mostrar que las cosas se pueden hacer en conjunto. Y no estoy analizando quién lo organizó, cómo se organizó, en qué contexto. No estoy hablando de todo eso porque eso lo analizará la historia, quién tuvo más o menos responsabilidad de eso. No estoy hablando, estoy hablando de la parte humana, de la que fue entendiendo eso y que comprendió y entendió que la patria somos nosotros y que cuando fuimos para dar por la patria, lo dábamos por todo lo que no pudieron estar. Estábamos en representación de. Y que hicimos todo lo que pudimos con lo que teníamos, con lo que sabíamos. Y me preguntás si lo volvería a hacer. Me parece que es una pregunta que no podría responder 43 años después, porque ya termino haciendo presentismo con seguridad. Las emociones y sentimientos están claros, la forma ya es distinto porque cambió todo y yo ya la veo las cosas de otra manera. Lo que sí está claro que nunca fue y nunca será la violencia la forma de resolver algo. Y que el diálogo, por más cortado que parezca, siempre hay una posibilidad. Cuando se recurre a la violencia, se cierran las puertas, se cierra el diálogo, se cierra la posibilidad de buscar una solución, no sé si será la mejor, pero que al menos genere el menor daño posible. Porque la guerra no solamente genera daños, sino genera muchos daños colaterales. Y muchos tenemos que son daño colateral. Gracias, Alejandro. No, por favor.